gracias Leo por acompañarnos desde Quito. Cordial bienvenida, colegas. Gusto en tener la ocasión de compartir con cada uno de ustedes esta presentación en la que trataremos sobre la georreferenciación indirecta, también llamada geocodificación, tema que hemos abordado esta semana en la lección 10 del módulo 3. Brevemente les comentamos que tenemos planificado para el día de hoy. La realización de 3 ejercicios utilizando varias plataformas. Como pueden apreciar en el índice que estamos mostrando, y solo a manera de recordatorio presentaremos mínimamente algunos conceptos necesarios para la comprensión de estos ejercicios. ¿Qué les parece si comenzamos a recorrer este fascinante mundo de la geocodificación? La geocodificación es el proceso que permite transformar la descripción de cualquier lugar en una ubicación sobre la superficie de la Tierra, generalmente expresada en forma de coordenadas. Existe un algoritmo que permite realizar la comparación de los elementos descriptivos que están presentes en las direcciones, los cuales se comparan con un material de referencia, los cuales cuentan con la componente espacial. Algunas plataformas permiten configurar también un conjunto de reglas que nos ayudan a guiar el proceso de geocodificación. La geocodificación tiene muchas aplicaciones. La mayoría de ellas parten de la necesidad de transformar datos textuales que proceden de otros sistemas. Resulta muy útil también para realizar un inventario de la infraestructura de los servicios de una comunidad. Generalmente, la geocodificación es la etapa previa para la realización de análisis espacial. En la diapositiva pueden observar algunas de las aplicaciones concretas en diferentes ámbitos. Y si me permiten, quisiera compartir algunos ejemplos de georreferenciación indirecta que venimos desarrollando en la Policía del Chaco, el lugar donde trabajo actualmente. Allí pueden leer la lista de algunas aplicaciones que hemos estado llevando adelante, pero me parece que es mejor si les muestro algunos mapas. En este primero estamos viendo el emplazamiento de las comisarías en la provincia del Chaco. Para lograr este mapa, hemos utilizado dos procesos de geocodificación y fusionado al final los resultados de ambos. Por un lado, para aquellos municipios donde existía una sola comisaría, hemos utilizado una geocodificación a nivel municipal, mientras que para aquellos municipios donde existía más de una, como es el caso, a ver si podemos activar el resaltador, esta zona que ven aquí, tuvimos que utilizar una geolocalización a nivel de ejes de calles. Otra aplicación de la geolocalización en nuestra función policial es la ubicación de las cámaras de videovigilancia, utilizando una geocodificación a nivel de calles, donde además incorporamos el alcance y la distancia y el radio de influencia de cada una de las cámaras, y esto nos resultó muy útil para resolver una cuestión que se presentó relacionada a un empleado policial y a un mal accionar del mismo. Este fue un caso muy particular donde se trabajó con la ubicación, también por ejes de calles, de las antenas de telefonía celular, y fue un caso muy interesante porque nos sirvió para reconstruir el circuito que había tomado, el camino que siguió un caso que comenzó con un secuestro y finalizó con un homicidio.
Aquí está un detalle más ampliado de una determinada zona, que junto con el tiempo de cada llamada que nos reportaba cada antena, pudimos hacer el seguimiento. Otra aplicación más del proceso de geocodificación fueron intervenciones de una determinada oficina, la ubicación de siniestros viales en el área de la ciudad de Resistencia, para poder construir después, en base a análisis espacial, determinar los lugares que fueran más aptos para definir políticas de seguridad vial. Lo mismo trabajamos a nivel de delitos, utilizando también georreferenciación a nivel de calles. Y las dos aplicaciones siguientes que van a ver son unas fotos que fueron tomadas de unos pósters presentados en unas jornadas en la ciudad de Santa Fe en marzo de este año. En esta primera pueden ver que se trata de la geocodificación de pacientes que ingresaron al servicio de cardiología de un hospital de la mencionada ciudad, y los datos se tomaron de las fichas de ingreso para conocer en qué lugar residían cada una de las personas que asistían a este hospital, y a los efectos de realizar seguimiento de cada una de las patologías que fueron identificadas. También en este mapa, que a pesar de que se ve pequeño, es posible observar los puntos. Tenemos, los estudiantes que abandonaron sus estudios de la escuela de nivel medio, es decir, personas, niños, adolescentes entre 12 y 18 años que abandonaron los estudios a los efectos de definir políticas para que vuelvan a estudiar. Ahora, una pregunta muy común que suele ocurrir cuando estamos hablando de geocodificación es: ¿cuál es el grado de precisión que obtenemos del uso de esta técnica? Y podemos decir que fundamentalmente se debe a dos factores: el nivel de granularidad de la dirección, y esto tiene que ver con cuánta información tenemos en la dirección de origen que queremos geocodificar, y también responde a las diferentes formas y estilos en las que puede venir presentada la dirección. La forma más habitual es tener un nombre de calle y una altura, pero también tenemos otras maneras de geocodificar y las vamos a ver en uno de los ejercicios siguientes. Por otro lado, la exactitud del material de referencia es importante para el resultado final de la geocodificación. Si estamos buscando direcciones en la ciudad de Cali, resultaría muy difícil encontrarlas si estamos partiendo de un mapa de Buenos Aires, por ejemplo. Pero, ¿qué opinan si empezamos a probar estos conceptos con un ejercicio? La idea es comprobar el funcionamiento del servicio de geocodificación utilizando dos aplicaciones experimentales de Google, utilizando como datos de entrada universidades, que como pueden ver en la filmina cuenta con dirección, la ciudad, la provincia y el país. Y vamos a generar varias veces el proceso de geocodificación utilizando estos distintos niveles, tanto por dirección como por ciudad y país, para poder apreciar el resultado. Para trabajar con el webinar, con los ejercicios del webinar, vamos a tener aquí en el Blackboard ya tenemos cargadas los datos y esta presentación que estamos observando. A ver si puedo cambiar la herramienta, modo normal.
En el Blackboard tenemos una nueva sección que se llama Webinar, como ya les comentó Leo, donde encontrarán la presentación y también dentro de la carpeta llamada ejercicios tienen las guías para la realización de cada uno de los ejercicios y los datos necesarios. Para el primer ejercicio vamos a necesitar trabajar con un navegador web y vamos a utilizar, disculpen, el Google Drive para conectarnos a partir de allí. Quienes no tengan cargadas las aplicaciones experimentales de Google, vamos a necesitar hacer un proceso adicional a partir del botón nuevo, la última opción que dice más, y finalmente conectar aplicaciones. En el cuadro de búsqueda que aparece en el extremo superior de la derecha, buscamos el nombre de la aplicación que queremos instalar. En este caso se llama Fusion Tables. Presionamos Enter. Y les aparece aquí arriba en color verde un icono que dice tablas dinámicas. Yo ya lo tengo instalado, por eso no me aparece el botón azul. Quienes no la tengan conectada, les aparecerá un botón en azul con un signo más con la palabra conectar. Y ahora sí, probemos el proceso de geocodificación a ver si esto funciona. Nos vamos a dirigir al botón nuevo, más, y queremos crear una tabla dinámica de Google. Esperamos a que se cargue las opciones. Y acá nos está preguntando desde dónde queremos importar los datos. Nosotros vamos a trabajar con el archivo de universidades, como ya lo hemos visto, que si lo han podido descargar, pueden elegirlo. Dejan buscarlo, lo tenemos por aquí. Tenemos el archivo en formato de texto con los datos de las universidades. Le ponemos que queremos avanzar en este asistente. Como paso seguido nos está preguntando si la primera fila contiene los rótulos de las columnas, en este caso es así. Nos pregunta qué nombre le queremos colocar a la tabla. Y al darle siguiente, se tomará unos momentos y nos desplegará el contenido en la pantalla. Estos campos que aparecen resaltados en amarillo son los campos por los cuales podríamos llegar a generar un mapa. Fíjense que si nos ponemos en esta ficha que dice mapa, aquí está geocodificando las direcciones por la columna que le hemos indicado. Y allí tenemos nuestros datos de texto convertidos en un mapa donde nos despliega entidades de puntos que están asociadas a esos datos.
Si quisiéramos, podríamos cambiar la columna por la cual estamos generando el mapa y tendríamos otro mapa en base al resultado del proceso de geocodificación. Vamos a repetirlo nuevamente para que quede más claro. Todo el proceso comenzaba solicitando una tabla dinámica. Elegíamos un archivo de texto. Y luego de un tiempo nos cargaba nuestros datos en formato de texto a una tabla en la web y nos generaba los mapas. La idea es entonces, como les decía, generar un mapa por estos campos que están resaltados en amarillo. Intenta hacer un mapa inicial por el campo de sigla, haciendo el uso de topónimos. Vamos a probarle una geocodificación por país, en este caso. Como pueden apreciar, la cantidad de puntos es diferente porque si utilizamos el país para ubicar nuestros puntos, varias universidades correspondían al mismo país. Si quisiéramos agregar un mapa por otro campo, venimos al signo más que tenemos aquí, agregamos un nuevo mapa, seleccionamos el campo que nos gustaría trabajar, y luego de un momento en el que se realiza el proceso de geocodificación, tendríamos el resultado en la pantalla. Cuando intentamos hacer el mapa utilizando únicamente el nombre de ciudad, fíjense que ocurre una cuestión interesante. Nos está mostrando un punto que debiera estar en Chile, está mostrándolo en España. Y esto se debe a que usa el nombre de la ciudad como un posible topónimo, y en España tenemos también una localidad llamada Santiago. Al encontrar la primera concordancia, es allí donde coloca el punto del resultado. ¿Cómo podríamos lograr que esto mejore aún un poquito más? Pues bien, venimos a nuestra tabla y si nos fijamos, tenemos una columna en la que hemos combinado la ciudad y el país, pero no la está marcando en amarillo como para indicar que es un posible campo de ubicación. Pero lo podemos solucionar. Venimos a la flecha que está a la derecha del nombre del campo, desplegamos el menú utilizando la palabra change, definimos que queremos que este campo sea un campo de ubicación. Guardamos los datos, nos aparece ahora en amarillo y perfectamente podemos generar un nuevo mapa basado en ese campo. Antes no aparecía el campo en el lugar, ya lo tenemos guardado, lo podemos eliminar. Como pueden apreciar, ese punto antes estaba en España, ahora aparece en Santiago de Chile, porque utilizamos más datos para identificar la ubicación de esa universidad.
Sin embargo, en esta aplicación solo podemos utilizar un campo por vez y nos resulta muy complicado comparar cada uno de los resultados. Y por eso vamos a utilizar otra aplicación que se llama iMap. Tiene la posibilidad de acceder a esta aplicación mediante un enlace, como lo pueden apreciar en la pantalla, o también mediante el botón nuevo, si lo tienen instalado como una aplicación de Google. Entonces, bueno, una geocodificación teniendo en cuenta tres niveles de granularidad. Vamos a utilizar una capa de país, una capa donde combinamos ciudad y país, y una capa donde utilizamos la dirección donde realmente está ubicada cada universidad. Por lo tanto, necesitamos trabajar con tres capas. Vamos a añadirlas. Y en cada una de ellas vamos a importar el archivo de texto. Decíamos que trabajábamos con el archivo de texto universidades. Se toma un momentito para cargar. La primera pregunta que nos hace es, ¿cuál es el campo que queremos utilizar para que nos geocodifique estos datos? Dijimos que íbamos a trabajar primero por país. En esta segunda pantalla nos pregunta qué nombre queremos utilizar para los marcadores. Vamos a ponerle el nombre de la universidad. Cuando le damos clic al botón finalizar, se está ejecutando un servicio de geolocalización utilizando datos de referencia de Google. Como pueden ver, estos puntos aparecen en rojo y corresponden a los países que tienen universidades en los datos que hemos proporcionado. Para no equivocarnos luego, vamos a ponerle un nombre, universidades por país. Y allí vemos que, si bien están las 16 universidades que tenemos de entrada, solo aparecen pocos puntos. Vamos a realizar lo mismo, el mismo proceso de importación, pero como campo para la geocodificación, vamos a utilizar la combinación de ciudad y país. Y veremos si el resultado es el mismo o si produce algún cambio. En este caso, el campo para la geocodificación será ciudad y país. Y utilizaremos para identificar cada punto el nombre de la universidad. Vamos a cambiarle de nombre. Universidades por ciudad y país. Y para que no se nos confunda, también vamos a cambiar el símbolo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un color verde. El resultado, como pueden apreciar, ha cambiado. Aparecen más puntos y en lugares diferentes. ¿Por qué ocurre esto? Cuando utilizamos la geocodificación a nivel de país, lo que se hace es buscar el centro del polígono del país. Cuando lo hacemos
por ciudad y país, lo que hace el geolocalizador es intentar colocar el punto en el centro del polígono de la ciudad. Pero nos queda una cosita más para probar, y es ver si podemos definir la geocodificación a nivel de dirección postal. Tenemos el campo dirección completa, que incluye la calle en la que está ubicada la universidad, la numeración en la cual se encuentra, la ciudad y el país. También vamos a ponerle como nombre de la universidad la identificación de cada punto. Mientras calcula el resultado, vamos a cambiarle el nombre y vamos a cambiarle también el símbolo para poder apreciar si hubo algún cambio en el resultado. A esta escala no es posible apreciar los cambios, pero vamos a trabajar haciendo zoom en la zona de Cali, que teníamos 3 universidades. Fíjense que en esta escala estamos viendo el punto verde, que representa la geocodificación de todas las universidades que estaban ubicadas en Colombia, arrojadas en el centro del polígono de Colombia. Pero si seguimos aumentando la escala, nos estamos acercando ya a la ciudad de Cali. El punto rojo representaba la geocodificación hecha por ciudad y país. Los 3 puntos de las 3 universidades, cuando geocodificamos por ciudad, nos muestra la ubicación en el centro de la ciudad, mientras que cuando utilizamos por dirección postal, nos muestra 3 puntos diferentes que coinciden con la ubicación que hemos proporcionado. La ubicación más precisa la obtenemos utilizando la dirección postal. Sin embargo, el criterio para elegir el nivel de irregularidad de la dirección del campo que utilizaremos para la geocodificación tiene que ver con el objetivo del estudio. Por allí, si no, lo único que necesitamos mostrar en el mapa son aquellos países que tienen universidades, una geocodificación por país sería suficiente. Ahora, si el objetivo de nuestro estudio es mostrar exactamente los lugares donde se encuentran las universidades, y la opción más lógica sería utilizar la dirección postal completa. Espero que este ejercicio haya servido de guía para introducir a este tema, pero en realidad, ¿cómo funciona la geocodificación? Ya lo hemos indicado previamente, que se emplea un algoritmo que permite comparar los elementos descriptivos que están en los datos de la dirección con el material de referencia que tiene asignadas las coordenadas. Existen un conjunto de reglas que orientan la sensibilidad de este algoritmo y nos ayudan a determinar el grado de concordancia que necesitamos para definir que un campo sea candidato o no. Pero, ¿qué ocurre si nosotros no contamos con los datos de referencia? ¿Es posible realizar la geocodificación? Sí, lo hemos visto recién en el último ejercicio. Existen plataformas que están en la web
que nos permiten realizar la geocodificación en línea de nuestros datos. Al recurrir a esta opción, no tenemos manera de conocer el grado de exactitud de los datos de referencia, ni tampoco podemos determinar los valores de las reglas para ajustar la operación del algoritmo de geocodificación. Al menos esto no es posible en las versiones gratuitas. Para continuar, vamos a practicar la geocodificación en otra plataforma distribuida usando el visualizador de mapas de ArcGIS Online. Esta plataforma ofrece unos servicios de geocodificación a nivel mundial, aunque con algunas restricciones, que vamos a ir analizándolas seguidamente. Lo que intentamos lograr es la visualización de las farmacias de la ciudad de Salzburgo y los clientes habituales de las mismas. Así que, si me permiten, voy a cambiar de pantalla nuevamente y vamos a ingresar al visualizador web de ArcGIS. Lo primero que necesitamos para trabajar en esta plataforma es proporcionar nuestras credenciales de acceso. Esperemos que ingrese correctamente. ¿Cómo podemos saber si estamos conectados? Porque en el extremo superior de la derecha aparece nuestro nombre de usuario. Bueno, entonces, vamos a ver con qué datos necesitamos trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es conocer los datos que tenemos. Como se trata de un archivo de texto, podemos abrirlo con cualquier editor de texto para ver qué datos contiene. Vemos que nuestra capa, nuestros datos de entrada tienen el nombre de la farmacia, la calle, la altura, el código postal, la ciudad y el país. Pero la primera restricción que nos impone el servicio de geolocalización en la web es que tenemos que contar en un solo campo con el nombre de calle y la altura. De manera que tenemos que hacerle un pequeño ajuste a nuestros datos. Para ello, copiamos los datos, están en el archivo de texto, y utilizando una planilla de cálculo, vamos a unir estos datos que decíamos, la calle y la altura de cada farmacia. Dirección, y vamos a usar la operación concatenar. Y tenemos que concatenar el nombre de la calle, seguido de un espacio en blanco, seguido de la altura. Escribí mal el nombre de la función. Y aquí sí tenemos la función correcta. Como pueden apreciar, toda esa función que escribimos se ha convertido y se visualiza con los datos que tenemos para esa farmacia. Hacemos lo mismo para todas. Y allí ya tenemos cumplido el primer requerimiento. Lo que hacemos con esto es nuevamente exportarlo a un archivo de texto. La plataforma en línea de ArcGIS trabaja solamente con archivos de texto. Vamos a crear un nuevo documento para no modificar el que tenemos. Le damos un nombre. Vamos a ponerle farmacia 2.
ahora sí vamos a tratar de importar estos datos y ver qué nos muestran. La opción que tenemos que utilizar es agregar capa desde un archivo. Aquí aparecen las segundas restricciones de este tipo de plataforma. Nos está diciendo que si utilizamos un archivo de texto, únicamente vamos a poder incluir hasta 250 entidades. En nuestro caso no es problema porque tenemos únicamente 4 farmacias. Elegimos el archivo de texto de farmacias con la dirección completa y hacemos clic en el botón importar capa. La plataforma seguidamente nos pregunta si las coordenadas están expresadas, si el campo de ubicación está expresado en coordenadas de latitud o longitud, como hemos trabajado en la tarea 1 del módulo 3, o si le vamos a proporcionar una dirección. En nuestro caso, estamos trabajando con direcciones. Tenemos que elegir el país. Nuestros datos decían que eran farmacias de Austria. Fíjense que una vez que elijo el geolocalizador de la plataforma, como no tiene un servicio de geolocalización gratuito para la ciudad de Salzburgo o incluso para el país, para Austria, nos propone utilizar un geolocalizador a nivel mundial. Y luego tenemos que decirle en qué campos tenemos los datos. Por ejemplo, sabemos que teníamos código postal en nuestros datos. Entonces, aquí elegimos la opción código postal. Esta columna rotulada como nombre de campo son los campos que están presentes en nuestro archivo de texto. Los que aparecen en la columna campos de ubicación son los campos que están sugeridos por el geolocalizador de la plataforma. En este caso no vamos a utilizar país porque nuestros datos tienen el nombre completo del país y este geolocalizador en línea utiliza el código ISO de los países. Pero sí tenemos la dirección completa de las farmacias y le asignamos el campo dirección. Al hacer clic en el botón agregar capa, se está invocando el servicio de geocodificación en línea y ya nos aparecen algunos puntos. La primera sugerencia es mostrarnos los puntos por tamaño. Nosotros en realidad no queremos utilizar esta representación y lo único que queremos es que nos muestre los puntos de las 4 farmacias según su dirección. Podemos hacer lo mismo para agregar los clientes. En este caso ya incorporé la dirección completa a cada una de las capas de clientes para ahorrarnos ese paso. Buscamos los clientes. Fíjense que tenemos 3 archivos de clientes y les explico por qué tenemos 3. Los clientes de estas farmacias eran muchos y me superaban las 250 entidades a las que está restringido este proceso, motivo por el cual tuvimos que separar nuestros datos en 3 archivos diferentes. Nuevamente tenemos que realizar la asignación de los campos, decimos que queremos importar la capa usando la dirección, elegimos el país Austria y nos cambia el geolocalizador mundial, asignamos el campo código postal, perdón,
toqué mal y no nos va a dar un resultado acertado. Lo vamos a volver a realizar. Fíjense que el resultado no es el óptimo. Vamos a borrar esta capa. Y vamos a proceder de nuevo a importar la capa clientes. Asignamos código postal. El campo de dirección, la ciudad, y nuevamente el país no lo asignamos porque en nuestros datos de origen tenemos el nombre del país completo y el geolocalizador usa únicamente códigos de países, el nomenclador de códigos de países de ISO. Se toma un momento un poco mayor que el de las farmacias porque los datos son mayores, mayor cantidad de datos. Y allí tenemos todos los puntos, vamos a cambiarle el símbolo. Eligiendo otro símbolo, por ejemplo una estrella en color verde, para que se diferencie de las farmacias. Imagínense si ustedes tuvieran que representar cada uno de los clientes manualmente. Nos llevaría un tiempo mucho mayor que el utilizado por la plataforma y el servicio de geolocalización. Pero lo más interesante de todo esto es que podemos guardar este resultado vamos a ponerle etiquetas, guardamos el mapa. El visualizador en línea de ArcGIS nos permite guardar mapas asociados a nuestra cuenta. ¿Cómo podemos verlo? Ingresando a nuestro perfil. Y pidiéndole que nos muestre el contenido. Se toma un tiempo para desplegar el contenido. Veamos si logramos que nos muestre porque Farmacia Salzburgo era el ejercicio que habíamos grabado. Fíjense que tiene la fecha de hoy, 19 de septiembre. Lo más interesante de esto es que este resultado que hemos generado en la plataforma lo podemos utilizar de manera local en ArcMap. Haciendo clic en el botón que está a la derecha del nombre de cada capa, podemos solicitarle abrir el archivo, abrir este mapa web en la versión de escritorio de ArcGIS. Automáticamente procede a descargar un archivo que contiene un enlace a ese mapa, y si le hacemos clic para abrirlo,
se despliega una ventana del ArcGIS para escritorio, del ArcMap, donde nos solicitan las mismas credenciales para determinar si tenemos realmente permiso para acceder a ese archivo. De esta manera fue que solucionamos el inconveniente que se había presentado con el ejercicio de la lección 1. Fueron estos pasos los que hemos seguido para convertir ese archivo de texto que les proporcionaba el ejercicio en una capa que pudieran manejar en ArcMap. Tenemos unas cuantas cosas abiertas y es por eso que tal vez se demore un poquito más en cargar los datos. Pero para no retrasarnos más, mientras se abre este contenido, si logramos que se abra, lo vamos a mostrar a continuación. En la guía de este ejercicio van a encontrar además cómo pueden hacer para guardar copias locales de estos datos generados en la web. A eso tenemos un tercer ejercicio en el cual nos proponemos realizar el procedimiento completo de geocodificación utilizando ArcMap y partiendo de datos que tienen referencia espacial, como es el eje de calles de la ciudad de Catamarca, en Argentina, y una lista textual de los hoteles de la misma ciudad. Básicamente el ejercicio seguirá esos pasos. Lo primero que tenemos que hacer es conocer los datos con los que vamos a trabajar. En segunda instancia vamos a crear esos datos de referencia. Finalmente ejecutamos el proceso de geocodificación y luego hacemos una revisión de los resultados. Para aquellos compañeros que sean informáticos, este proceso de geocodificación realizado de manera local es similar a las primeras etapas de un proceso de compilación, donde la creación del geolocalizador sería muy similar a la definición de los tokens de un compilador, y la ejecución del proceso de geocodificación en realidad lo que hace es crear lo que nosotros llamamos, es el proceso de análisis lexicográfico. Vamos creando combinaciones con los datos de entrada y los datos de referencia. Vamos a ver. Sí, tuvimos suerte. Aquí se abrieron nuestro mapa web, que se llamaba Farmacia Salzburgo, sobre las farmacias. Y allí podemos ver que todo el proceso que hicimos en la web lo podemos visualizar en ArcMap. Como les decía, para guardar una capa local de estos datos, botón derecho sobre la capa que quisiéramos guardar, solicitamos exportar. Buscamos la dirección donde quisiéramos guardarlo y le asignamos un nombre. Fíjense que esta nueva capa que hemos exportado, si observamos sus propiedades, ahora está en una carpeta en un disco duro local. Y la podemos manejar como cualquier otra capa. Mientras que las capas que están en la web
están asociadas mediante un archivo, mediante ese archivo que descargamos recién. Bueno, volviendo al ejercicio 3, habíamos dicho que teníamos que conocer los datos de los hoteles con los que íbamos a trabajar. Vamos a ver qué datos tenemos en los hoteles. Bueno, para cada hotel tenemos nombre, calle, altura, código postal, ciudad, provincia, país y dos campos que ya hemos agregado para ahorrar tiempo, que son las direcciones completas donde se incluye el nombre de la calle y la altura. Seguidamente, en un proyecto nuevo, vamos a agregar la capa de calles de Catamarca para ver qué datos tenemos. Ahora vamos a considerar que lo que necesitamos hacer es ubicar esos hoteles de los cuales tenemos calles, alturas y ciudad. Leo nos va a desplegar la última pregunta. ¿Cuál les parece que debiera ser, que debieran tener nuestros datos de referencia para ser útiles para lograr la geolocalización de los hoteles? Que como vemos aquí de la pregunta, ¿qué información de referencia resulta más conveniente para geocodificar entidades empleando direcciones, alturas y ciudades? La mayoría pues contestó una capa de la red vial de la ciudad o ciudades, el 75%, y un 25% dijo cualquiera de las tres sería de utilidad. Mariela. Sí, en realidad en este caso vamos a necesitar la red vial porque queríamos ubicar exactamente dónde estaban ubicados estos hoteles. Abrí la tabla de atributos de las calles de Catamarca para ver qué datos tienen. Vemos que tienen la indicación de la ciudad, la provincia, el país, y también tenemos una numeración diferente para cada segmento de calle, tanto a izquierda como a derecha. Esto nos está dando la pauta que necesitamos crear un geolocalizador que nos permita variar la ubicación del punto en función de la altura de la dirección. Para ello vamos a crear un geolocalizador. Habíamos dicho que íbamos a crear nosotros nuestros propios datos de referencia. En la ArcToolbox tenemos un grupo de herramientas que son muy útiles para todos los procesos relacionados a la geocodificación. Y el primer paso era crear el geolocalizador de direcciones. Habíamos determinado que nuestros datos de referencia, nuestros ejes de calles de Catamarca, tienen una numeración diferente a izquierda y a derecha. Por lo tanto, cuando elegimos el estilo del geolocalizador, tenemos que elegir uno que nos permita identificar esta situación. En este caso,
el más adecuado sería utilizar direcciones de tipo Estados Unidos que tengan rangos duales, es decir, variaciones de numeración a ambos lados de la calle. ¿Cuáles son los datos que vamos a proporcionar con la referencia espacial? Las calles de la ciudad de Catamarca, tenemos que indicar que se trata de la tabla primaria de referencia, y después viene la sección donde le tenemos que decir dónde están las numeraciones, a izquierda, a derecha, cuál es el nombre de la calle. Aquí tenemos los nombres que están en inglés. A la izquierda son los nombres que nos solicita el geolocalizador, y aquellos que tienen un asterisco son los obligatorios, y los que están a la derecha, que ustedes los van a ver en español, corresponden a los campos de la tabla de atributos de las calles. Vamos a definirle el nombre de la calle. Y también es conveniente definir las ciudades en el caso de que estemos trabajando con más de una ciudad. Por último, nos pide que le demos un nombre a este geolocalizador para poder ubicarlo luego en el disco rígido. Al hacer clic en el botón OK, se va a ir creando esta asociación entre los nombres, las alturas y las coordenadas. Se va a demorar un proceso, se va a demorar un tiempo el proceso, lo podemos ver aquí en la ventana de resultados. Recuerden que teníamos 5.757 ejes de calles, de manera que esto lleva un cierto tiempo. De igual manera, no podemos avanzar hasta que tengamos completo el geolocalizador. Estos procedimientos son los que van a resultar de utilidad para completar la tarea número 3 del módulo. Aquí al final aparece un mensaje que nos informa que ha sido creado exitosamente el localizador de calles. Entonces, el paso siguiente es convertir nuestro archivo de texto en puntos que puedan visualizarse usando como referencia las calles de esta ciudad. Para eso vamos a utilizar otra herramienta que nos permite realizar esa conversión. ¿Qué nos pregunta esta herramienta? Tenemos que indicarle cuáles son los cuál es el archivo que tiene los datos de entrada, que tiene los datos en formato de texto. Se llamaba hoteles. Fíjense que ni siquiera necesita estar cargada en la tabla de contenidos. Tenemos que indicarle el nombre del geolocalizador que hemos creado. Nos pide que le indiquemos en qué campo tenemos la dirección y en qué campo tenemos la ciudad, porque así habíamos definido nuestro geolocalizador. Finalmente tenemos que proporcionarle un nombre a la capa
El resultado se puede guardar tanto en una base de datos espacial o como una capa en formato shape. Al darle OK, se dispara el proceso, lo pueden ver aquí en la ventana de resultados, que intenta asociar cada dirección con los datos de referencia creados mediante el geolocalizador. Nos aparece una nueva capa, con el nombre que le dimos al resultado de la geocodificación. Vamos a usar unos puntos más grandes para poder visualizarlo mejor. Pero como yo tenía activada el procesamiento en segundo plano, no nos ha dado información con relación a cómo anduvo el proceso. Dice que fue exitoso, pero no sabemos si se han georreferenciado todos esos puntos. Lo podemos analizar viendo esta ventana que nos permite evaluar cuáles fueron los resultados obtenidos. Fíjense que nos dice que tenemos geocodificados correctamente 22 puntos y 7 no han podido ser localizados. Si solicitamos que nos muestre cuáles son los que no ha geocodificado, podemos ir buscando los errores. Como esto hace una comparación por cadenas de texto, busca exactamente que todos los campos estén escritos de la misma manera. Yo creo que en este caso puede deberse al acento que tiene San Martín. Y es correcto, fíjense que si le hacemos ese cambio a la letra I, nos aparece una concordancia del 100%, el cual podemos asignar mediante el botón Match, y nos aparece un registro más geocodificado y uno menos sin localizar. A ver algún otro ejemplo. El mismo problema, las calles San Martín tiene acento, debiera ser sin acento. Y allí lo podemos. Y seguimos aumentando nuestros puntos geocodificados finales. En este caso tenemos el mismo problema, los datos de referencia tienen los nombres de calles sin acento, por lo tanto al efectuar el cambio es posible lograr un porcentaje de concordancia del 100% para asignar este cambio. Veamos otro caso, también se debe a un caso de acentos, un error sintáctico. Y fíjense cómo de esos 7 que no teníamos geolocalizados, ya hemos podido ubicar en nuestro mapa 4 de ellos. En este caso, la dirección nos indica que el nombre de calle se llama de esta manera, Aparicio Vildosa. Sin embargo, en los datos de referencia, esta calle tiene un prefijo que si realizamos la búsqueda con ese nombre, nos aparece la concordancia del 100%. Veamos otro. Aquí se debe también, esto es una intersección de calles. A ver si les puedo mostrar aquí para que la vean completa, a la dirección. Cuando usa este símbolo es para indicar una intersección de calles. En este caso, además del error del ejemplo, tenemos mal escritos los nombres de las calles. De manera que no solamente podemos geocodificar puntos utilizando una dirección, calle y altura, sino también señalando intersecciones de calles. En este caso lo pueden comprobar después. Aquí hay un error en la dirección porque tanto la calle San Juan como la calle Mendoza son paralelas entre sí de manera que no forman una intersección.
Este punto tendríamos que consultar nuevamente con los datos, con la persona que nos ha proporcionado los datos, como para ver dónde está el error. Pero fíjense que de los 29 puntos, de los 29 hoteles que queríamos geolocalizar, hemos podido ubicar 28 de ellos. Vamos a achicar esto, le vamos a poner nombre a las calles para que lo puedan. Y vamos a hacer zoom en algún lugar para comprobar nuestros resultados. Como etiqueta vamos a usar el nombre de la calle y luego vamos a solicitar las características de los puntos para ver si es correcto donde lo ha ubicado. Parece que Leo tiene una calle en Catamarca con su nombre, como pueden ver. Bien, ahora vamos a solicitar la información de uno de los puntos, que era uno de los puntos que inicialmente no fue geocodificado debido a que tenía el acento. Nos dice que ese punto tendría que estar ubicado sobre la calle Caseros, a una altura 501. Fíjense que si hacemos el zoom con suficiente detalle, va a estar ubicado sobre el segmento de calle correspondiente a la calle Caseros, entre el 500 y el 550 a mano izquierda o a mano derecha, desde el 501, que era el que necesitábamos, hasta el 549.